Soy Sara, esposa de Abraham, y en esta historia les contaré cómo Dios transformó mi vida y cómo, en su promesa, me convertí en madre de naciones. No siempre fui la mujer libre, ni entendí cómo Dios cumpliría su pacto con nosotros, pero, a pesar de las pruebas y los momentos de debilidad, Él siempre estuvo presente, guiándonos en cada paso. Desde que dejé la seguridad de nuestra tierra para seguir a mi esposo, experimenté el peso de los desafíos que enfrentaría. Abraham y yo decidimos asentarnos al sur, pero fue allí donde él cometió el mismo error de nuestro pasado. Por miedo, mintió y me hizo pasar como su hermana para protegernos. Aunque mi corazón se llenaba de temor, no me quejé y lo apoyé en silencio. No me enorgullece haber mentido, pero sé que, en medio de esa decisión, Dios estaba obrando. Él vino a rescatarme, y a pesar de las circunstancias, restauró nuestra dignidad y testimonio. La promesa de Dios era clara: yo sería la madre de la descendencia de Abraham, el linaje que cumpliría sus propósitos. Dios hizo un pacto con mi esposo, un pacto de gracia, uno en el cual él llevaría a cabo su obra. Yo representaba el pacto de la promesa, la gracia de Dios en la vida de Abraham, mientras que Agar, la concubina, simbolizaba la ley. Aunque Abraham buscó en Agar la descendencia cuando la espera se hizo difícil, su plan no era lo que Dios había prometido. El pacto de Dios no necesitaba la intervención de nuestras fuerzas humanas, no dependía de la carne, sino de su gracia y de su perfecta voluntad. Recuerdo el día en que, en nuestra impaciencia y duda, propuse que Abraham concibiera un hijo con Agar, nuestra sierva. En esa época, era costumbre tomar concubinas si una esposa no podía tener hijos. Mi dolor y vergüenza por no poder concebir me hicieron dudar de la promesa de Dios. No podía comprender cómo en mi vejez, con un vientre aparentemente muerto, llegaría a ser madre. Así que buscamos una solución en la carne, olvidando que las promesas de Dios no se logran con nuestras fuerzas. El nacimiento de Ismael trajo consigo años de confusión y tristeza. Agar, aunque obediente, no era la esposa legítima, era una sierva, una representación de la ley, no de la gracia. Su hijo, Ismael, no sería el heredero de la promesa. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos abandonó. Él no desechó su pacto, y a pesar de nuestra impaciencia, reafirmó su promesa. Me acuerdo de cuando Dios habló a Abraham nuevamente y le dijo que mi nombre ya no sería Sarai, que significa, mi princesa, sino Sara, princesa, en un sentido más amplio. No sería la madre de un solo hijo, Dios me ensanchaba para ser madre de muchas naciones. Este cambio de nombre reflejaba una transformación profunda en mí. Dios me mostraba que debía ser un instrumento para su propósito, no alguien de un alcance limitado, sino una princesa para muchos. Ahora, con fe renovada, estaba lista para recibir la bendición que él había planeado. Cuando Dios le prometió a Abraham que daríamos a luz un hijo, a pesar de mi edad avanzada, en el fondo de mi corazón reía. ¿Cómo podría yo, tan vieja, ser madre?, pensaba. Sin embargo, Dios conocía mis pensamientos más íntimos y no pasó por alto mi risa. Con compasión, me mostró que Él era el Dios de lo imposible, aquel que convierte lo que está muerto en vida. Él me preguntó: ¿por qué se ha reído Sara? En ese momento, comprendí que nada le era imposible a Dios. Tiempo después, nuestra risa de incredulidad se convirtió en risa de gozo. Mi amado hijo Isaac, cuyo nombre significa risa, llegó para recordarnos la fidelidad de Dios y cómo Él siempre cumple lo que promete. Su nacimiento fue fruto de la gracia divina, no de nuestros esfuerzos. Dios nos había visitado, había restaurado nuestra esperanza y nos había dado un hijo cuando ya no había fuerzas humanas en nosotros. La presencia de Isaac trajo muchas bendiciones, pero también conflictos. Conforme Isaac crecía, comenzó a sufrir las burlas de su medio hermano, Ismael. Esta burla no era algo superficial, Ismael era el hijo de la carne, y su actitud hacia Isaac me mostró que los dos no podían coexistir. No podía permitir que Isaac, la promesa de Dios, estuviera sometido a las burlas de Ismael. Con el dolor en mi corazón, hablé con Abraham para que Agar e Ismael se fueran. Sabía que la promesa de Dios debía mantenerse pura, sin interferencias. Abraham, aunque triste, comprendió y obedeció. Viví 127 años, y aunque hoy esas cifras suenan sorprendentes, para nuestra época fue una muerte prematura. Dejar a mi amado Abraham y a mi hijo Isaac fue un sufrimiento profundo para ellos. Durante años, compartimos un amor que nunca dudó. Nuestra vida en común fue plena, llena de alegrías y pruebas, y nuestra relación nunca contempló ni el divorcio ni la separación. Al fallecer, dejé un vacío inmenso en la vida de Abraham y en la de nuestro hijo. Él continuó viviendo 38 años después de mi partida,
un tiempo que imagino estuvo marcado por el recuerdo de nuestro amor y la promesa cumplida a través de Isaac. Mi esposo, con su amor eterno hacia mí, buscó un lugar especial para mi descanso final. Pagó una suma considerable para comprar una cueva en un campo rodeado de árboles, un lugar de vida y resurrección. Ese sepulcro fue un símbolo de esperanza para nuestra familia y para las generaciones futuras, un lugar sagrado en el que no solo yo, sino también Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea serían sepultados. Esa tumba sería una señal visible del pacto de Dios, una promesa viva a través de mi hijo Isaac y todos los que vendrían después. Hoy me recuerdan como una mujer libre, la esposa legítima que simbolizó la gracia. Mi vida es testimonio de que Dios cumple sus promesas, y que en su tiempo, Él siempre trae vida a aquello que parece muerto. Mi historia es también la historia de la gracia que nos cubre y la fidelidad de Dios que nunca nos abandona, incluso en medio de nuestras fallas y dudas. Yo, Sara, fui llamada a ser madre de naciones, y mi vida fue una semilla plantada para que el propósito de Dios floreciera.